Buenos días. El día de hoy mis compañeros Víctor, Emanuel, Kevin, Enrique y yo, Saúl, les venimos a hablar sobre contenidos teóricos de la unidad 3 y 4 de la materia Sistemas Operativos. Filosofía de administración de memoria. Cuando hablamos de filosofía, vamos a remitirnos a dos principios. El principio de diseño. El diseño de la administración de memoria no es aleatorio. Se basa en principios que buscan resolver la brecha de velocidad entre el procesador y el almacenamiento. Estos serían 4. Jerarquía de memoria. Maximizar el uso de los niveles más rápidos, registros caché, y minimizar el acceso a los niveles lentos, o sea, el disco. Administración de direcciones, que sería separar las direcciones lógicas de las direcciones físicas, las que existen como hardware. Localidad de referencia, aprovechar que los programas tienden a acceder a datos cercanos entre sí o usados recientemente, y la transferencia. El programador no debería preocuparse por dónde se ubica físicamente su código. El sistema operativo se encarga de ello. Y otro de los principios sería los objetivos del sistema. Un buen administrador de memoria debe equilibrar los siguientes pilares: eficiencia, minimizar el desperdicio de memoria, o sea, la fragmentación, y reducir el tiempo de acceso; protección, garantizar que un proceso no puede escribir ni leer la memoria de otro proceso o la propia kernel del sistema operativo; flexibilidad, permitir que los procesos crezcan o se muevan dinámicamente sin colapsar el sistema; y compartición, permitir que varios procesos accedan a la misma sección de memoria, por ejemplo, librerías compartidas para ahorrar espacio. Y ahora, ¿qué es la memoria física? Estamos hablando de la memoria y todo eso, pero ¿qué es la memoria física y cómo se gestiona? La memoria real es el espacio físico de almacenamiento, chips de RAM, donde el procesador busca las instrucciones y datos necesarios para ejecutar programas. Estos gestionan el sistema operativo, la carga de procesos y la unidad de gestión de memoria, la MMU. Y sus técnicas de asignación, que serían que existen dos: particiones fijas. La memoria se divide en trozos de tamaño predefinido. Si un proceso es más pequeño que la partición, sobre espacio es más grande, o sea, no cabe. Y particiones dinámicas. El sistema operativo asigna la cantidad exacta de memoria que el proceso necesita. Los huecos se crean y destruyen conforme los procesos entran y salen. Y la asignación no contigua permite que un proceso se disperse en diferentes partes de la memoria física. Esto elimina la necesidad de encontrar un solo bloque gigante de espacio libre. Y uno de los problemas cuando hablamos de memoria es la fragmentación, que serían fragmentación interna y externa. La interna ocurre cuando el espacio asignado a un proceso es ligeramente mayor al espacio que realmente necesita, y esto tiene ciertos efectos, como por ejemplo que hay huecos que desperdician dentro de los bloques asignados que nadie más puede usar. Y la fragmentación externa es cuando ocurre cuando hay suficiente memoria total para un proceso, pero no está en un solo bloque contiguo, está dispersa en pequeños huecos. Y la solución se utiliza la compactación, mover todos los procesos hacia un extremo para juntar los huecos o pasar esquemas no contiguos. Los tipos de sistemas en un tipo de dispositivos en un sistema operativo. Un sistema operativo es el encargado de administrar todos los dispositivos dentro de una computadora, permitiendo que funcionen correctamente y se comuniquen. ¿Qué dispositivo maneja el CO? Este es el sistema que controla diferentes tipos de dispositivos que se clasifican. Dispositivos de entrada. Estos son los que permiten introducir información a la computadora, como el teclado, el mouse y el escáner. Los dispositivos de salida son los que muestran la información procesada por la computadora, como el monitor, la impresora, que sirven para mostrar el resultado al usuario. Los dispositivos de almacenamiento. Estos permiten guardar información de forma temporal o permanente. Un ejemplo pues, sería el disco duro, el USB. Los dispositivos de comunicación. Estos permiten la conexión entre la computadora o las redes. Un ejemplo pues, sería la tarjeta de red o el Bluetooth, que sirven para enviar y recibir información. La clasificación, cómo manejan los datos. Además de los dispositivos, se pueden clasificar por la forma en la que trabajan, como los dispositivos de bloques, que manejan los datos en bloques y grupos de información. Estos permiten el acceso directo a los datos, como el disco duro. Los dispositivos de carácter. Estos manejan los datos
como un flujo continuo y se procesan uno por uno. Y pues en conclusión, pues para cerrar esta exposición, el sistema operativo es fundamental para coordinar todos los dispositivos, permitiendo que la computadora funcione correctamente y que el usuario pueda interactuar con ella de manera eficiente. Buenas, yo voy a hablar sobre el mecanismo de interacción de los manejadores de dispositivos. Cuando una aplicación necesita realizar una acción, como guardar un archivo, enviar la solicitud del sistema al sistema operativo, el sistema operativo la procesa y se la pasa al driver correspondiente, que le traduce en instrucciones específicas que el dispositivo puede entender. Después, el hardware ejecuta la operación y envía una respuesta al sistema mediante interrupciones. Ese proceso permite que el sistema funcione sin necesidad de conocer los detalles internos del dispositivo. Los manejadores de dispositivos tienen varias funciones importantes. Primero, inicialización, donde el sistema detecta y configura el dispositivo para que pueda utilizarse. Después, el control, que consiste en dirigir las operaciones como lectura y escritura de datos. También manejan interrupciones, que son señales del hardware cuando termina la tarea. Además, se encargan de detectar errores y gestionar la transferencia de datos entre el dispositivo y la memoria. Los drivers son fundamentales que permiten la comunicación entre el software y el hardware. Gracias a ellos, el sistema operativo puede funcionar con diferentes dispositivos sin necesidad de modificarse. También ayudan a mejorar el rendimiento del sistema y evitan conflictos cuando varios procesos utilizan el mismo dispositivo. En pocas palabras, sin los drivers, la computadora no podría interactuar con sus componentes físicos. Yo les hablaré de las estructuras de datos para manejos de dispositivos, empezando por las tablas de dispositivos, las cuales contienen información clave de cada dispositivo, ya sea tipo, estado, dirección o driver asociado. Y estas permiten al sistema operativo identificar y administrar correctamente cada hardware. Los buffers, o la memoria intermedia, son espacios temporales donde se almacenan datos durante la transferencia entre el CPU y el dispositivo, evitando pérdidas de información y mejorando la velocidad de procesamiento. También el exceso mediante kernel y drivers. El kernel coordina el uso del hardware a través de los drivers, optimizando recursos y evitando conflictos entre procesos simultáneos. Esto se traduce a que puede evitar que tanto las tablas de dispositivos como buffers se puedan entrelazar, por así decirlo, cruzar entre uno y otro y de esa forma entorpecer el uso del sistema operativo. Las operaciones de entrada y salida son distintas, empezando por la entrada y salida síncrona. Este proceso se detiene hasta que la operación termina. Es fácil de implementar, pero puede desperdiciar tiempo de CPU, ya que si es un proceso largo, tendrá que esperar dicho proceso hasta que termine para poder iniciar otro. En cambio, la síncrona, el proceso continúa ejecutándose mientras la operación se realiza. Mejora el rendimiento y aprovecha mejor el procesador. La entrada y salida programada, también llamada polling, el CPU revisa constantemente el estado del dispositivo, siempre pero ineficiente ya que consume muchos recursos. La entrada y salida por interrupciones, el dispositivo notifica al CPU cuando termina la operación, reduciendo el uso innecesario del procesador. Y por último, el DMA o acceso directo a la memoria. Evita transferencias de datos directamente entre memoria y dispositivos sin intervención constante del CPU de datos. Bueno, yo voy a hablar sobre la organización de memoria. En la organización de memoria podemos destacar memoria virtual, que es una técnica que permite usar memoria físicamente utilizada en la parte de la computadora, utilizando también como disco de una extensión de la RAM. Traducción de direcciones se realiza mediante la MMU, unidad de gestión de memoria, y las tablas de las páginas que convierten direcciones virtuales en físicas, que nos quiere dar a decir que muchos de los procesos o claves llegan a un proceso de mecanismo de memoria para llegar a mejor gestión de recursos para aprovechar al máximo. También hay ventajas, que las ventajas permiten ejecutar programas grandes, mejorando el uso de memoria y aislamiento entre procesos. ¿A qué quiere decir esto? Que los mejores procesos se deben por la gestión de memoria, tanto ya sea virtual o física. Pero también tenemos algunas desventajas que pueden ser que sean un poco más lentas si la memoria no es lo suficientemente para el programa un poco más pesado,
o debido a que el disco pueda tener algunos fallos del proceso al requerir su uso. También esto tiene que ver sobre la administración de la memoria virtual, que viene muy agregado hacia el proceso de administración de la RAM. El algoritmo de reemplazo de las páginas determina qué páginas eliminar cuando la memoria está llena. Esto nos quiere decir que cuando la memoria está llena, ya muchos de los procesos que tiene en primer plano en ejecución principal ya se acaban o empiezan a fallar o empiezan a trabarse porque como tenemos varios procesos, están básicamente ahí saturándose. Asignación dinámica. La memoria se asigna según la necesidad de cada proceso adaptado en el tiempo real. Esto nos puede decir que muchos de los procesos de memoria virtual o memoria administrada a los procesos pueden ser procesos ya grandes, medianos o chicos, que nos pueden podemos administrarlos como nosotros lo vemos necesario, si el proceso es mucho más largo, mucho más corto. Que eso también nos viene puntos así como el trashing que ocurre cuando hay demasiados fallos de página, cuando queremos saturar los procesos por un montón de páginas, aplicaciones o algunas otras ejecuciones de segundo plano que tenemos llenos. El swapping, proceso de mover datos entre la RAM y disco para liberar espacio y permitir la ejecución de procesos. Nos quiere decir que básicamente la RAM y el disco duro son los que se administran la ejecución de proceso o básicamente el hecho para cómo diferir la RAM entre tantos procesos. Por eso es necesario tener una máquina que tenga que tener las explicaciones que nosotros requerimos para el trabajo, ya sea para la administración de algún tipo para llegar a mejorar nuestros trabajos y mejorar nuestra eficiencia. Y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.